Para el siguiente video vamos a explicar cómo la funcionalidad dashboard, em, cómo trabajamos o cómo estructuramos la tabla, perdón, del dashboard. Entonces vamos a entrar con las credenciales y me estoy refiriendo a cómo setear cada uno de los valores que se van a ver en cada una de estas columnas. Como podemos ver, nos muestra el número de póliza, el certificado, la factura, el subtotal descuento y otros descuentos. Sin embargo, creo que voy a ampliarlo y podremos ver que además de otros descuentos tenemos la columna total, copago, no elegible, deducible, total a pagar y opciones. Bueno, entonces, ¿cómo agregamos esas columnas? En primer lugar, en el formato anterior únicamente teníamos hasta otros descuentos. Entonces, otros descuentos y el total, perdón. Y llegamos incluso hasta el copago. Ahí no elegible, deducible y total a pagar no estaban agregados. Entonces, estas tres columnas, ¿cómo es que hacemos que aparezcan aquí como títulos? Pues para ello, entonces nos tenemos que ir directamente al, al directorio llamado dashboard en primer lugar y en rload data acá es donde nosotros pintamos la tabla. Entonces en esta tabla podemos observar cómo se agregaron estos tres campos. Yo voy a borrarlos temporalmente, voy a salvar el cambio y voy a refrescar la página para que se observe cómo ahora mi última columna es copago y luego opciones. Si vamos a refrescar y vemos que pues no aparecen las tres columnas anteriores, voy a hacer un control Z, voy a subir el cambio y, y vamos a refrescar también aquí en el navegador y vamos a observar cómo ahora sí aparece no elegible, deducible y total a pagar. Por ejemplo, para que también se entienda, que dentro de lo que es el archivo rloadData, aproximadamente en la línea 102, si le ponemos directamente no elegible, elegible, con minúscula solo para salvar este cambio y verificar que al actualizar literalmente dice no elegible. Luego aquí le vamos a poner deducible X y guardamos para que veamos que efectivamente pues agregando esas líneas se agregan las columnas, pero únicamente son las columnas como tal. Listo. Entonces los títulos que había colocado era literalmente no elegir, deducir y total pagar, pero eso es solamente para los títulos que sí o sí tienen que ir, porque si no los agregamos y solo nos enfocamos en los datos, pues al el HTML no percibir este TH que corresponde a esa columna, pues nos daría un error, independientemente de que la consulta, que es lo que viene a continuación, esté bien redactado. Ahora, lo más complejo de este ejercicio está en cómo llenar esta tabla. Esta tabla es el example 1. Si nos vamos al script, en el script buscamos qué elemento dentro del JavaScript hace referencia o cómo se llena esta tabla. Es mediante este método que le llamamos leer datos y le pasamos dos parámetros, a diferencia de los ejercicios anteriores donde no era necesario pasar estos dos parámetros, ya que no tomábamos un rango de fecha como referencia para lo que se mostrase en las tablas, sino los valores de si estaban activas o no activas cada uno de los elementos que se pintaran dentro de esas tablas. Ok, entonces, este método, leer datos con estos dos nuevos propiedades, o mejor dicho, atributos, no, la expresión ahí es argumentos.
Bueno, vamos a ver. Parámetros, perdón, parámetros. Argumentos son los valores en sí. Ok, estos dos parámetros, básicamente lo que hacemos es capturar la fecha que tenemos seleccionado en por este selector. ¿Ya? Cuando le damos, por ejemplo, últimos 7 días, podemos ver que aquí nos aparecen un rango de 7 días. Del 7 al 3 hay una diferencia de 7. Cada vez que interactuamos con cada una de estas opciones, como por ejemplo este mes, entonces estos valores se actualizan y de ahí se están obteniendo estos dos valores, real datos, porque la tabla se está recargando y se le están pasando estos dos parámetros. Bueno, em, pues esto del table y todo esto, pues está de más. Esto lo podríamos comentar, pero se va a quedar así. Example 1 es el ID que corresponde a la tabla que vimos anteriormente por medio del HTML, pero que mediante esta función acá nosotros definimos cuál van a ser las columnas que vamos a ir llenando según la data que nos traiga la respuesta del Ajax que se ejecuta primeramente. Entonces, ese Ajax nos va a responder con un dato, con un objeto, el cual tiene, o un array clave valor, el cual tiene pues la llave n, la llave póliza, que son los identificadores de cada uno de los valores que queremos capturar. Sin embargo, el, el meollo del asunto se centra justamente en este Ajax. Este Ajax es el que se va a encargar de hacer la consulta a la base de datos, recuperar la respuesta y podemos ver que esa consulta la estamos haciendo a la siguiente URL, controller read. Entonces vamos a la carpeta controller, vamos a la carpeta read y verificamos, nos cercioramos, aquí el script se nos cerró, ahora sí. Y pues aquí está toda la consulta que en sí estamos utilizando. Esta consulta no se parece nada en su predecesora, la versión anterior. Es muy diferente. Se rediseñó con el propósito de que fuese más fácil entender cómo anexar otras categorías. Bueno, básicamente lo que tenemos aquí al principio de esta consulta es un with, ya por el momento no tenemos un select, eso viene más adelante. Este with lo que nos va a permitir es crear una tabla temporal a la cual la estructura o la sintaxis es poner el nombre de esa tabla. Pensemos que esa tabla es como un objeto al cual vamos a entrar a acceder a sus atributos. Entonces este objeto pues yo le estoy diciendo categoría y es el que mediante una consulta me va a retornar o voy a poder acceder a aquellos elementos que estén dentro de la consulta. Bueno, entonces categoría 1. Si podemos observar la estructura, luego viene con un as y entre paréntesis ejecutamos una consulta que básicamente las respuestas o los elementos que nos traiga la respuesta se van a relacionar a este nombre que anteriormente hemos escrito como categoría 1. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a la consulta que nos entregue? Bueno, primeramente que nos entregue el ID de la fila. Todo esto está relacionado o es un resumen a lo que vienen siendo los ID de las facturas. Es decir, toda la lógica de esta consulta da vueltas sobre el ID de la factura y sobre las fechas. Entonces, lo primero que le estamos pidiendo es que nos entregue ese ID de factura mediante la expresión description ID. ¿Por qué? Porque también, además, se me está pasando por alto explicar que no solamente vamos a hablar de las facturas como tal, si bien las facturas son las que queremos resumir, pues las facturas a su vez tienen detalles y justamente este f.description
hace más referencia al detalle de la factura que a la factura en sí. ¿Qué es lo que estamos observando por acá? Estamos observando que si bien el detalle de esa factura está ligado a un ID de factura, nosotros estamos recuperando ese ID de esa factura que se guardó dentro del detalle. Eso es lo que estamos haciendo con FDescription. As ID es indicar que este es el ID de la factura que está metida dentro del detalle. Luego de eso, el siguiente valor es la suma de todo lo dentro de lo que viene siendo el detalle. Un detalle normalmente es como por ejemplo un producto o una atención al cliente o un instrumento, y todos esos elementos por separado, pues el cliente por cada uno de ellos que se le va detallando en su factura. Voy a mostrar acá un pequeño ejemplo. Vamos a ver si nos da algo con el 16. Entonces, para hablar en concreto, el detalle son cada una de estas líneas: exámenes de laboratorio, honorario, servicio y uso de emergencia, por ejemplo. Entonces, cada una de estas filas puede tener un valor personalizado llamado cubre paciente. Entonces, volviendo aquí al código, este CP es lo que cubre el paciente. Para que se entienda simbólicamente, estamos haciendo referencia a este valor que tenemos acá, que en cada una de las filas se puede personalizar tanto como puede tener un valor como puede ser por defecto el valor 0. Entonces le estamos pidiendo que por favor nos sume todo lo que corresponda pues a esa factura en concreto. ¿Qué es lo que quiero decir? En realidad lo que nos está haciendo el FDescription eh, y que lo está y le está poniendo el apodo del ID es que básicamente pues está poniendo que de esta descripción de esta categoría está amarrada a esta factura. En esta factura existe la categoría atención a la emergencia, pero puede ser que en otra factura no exista, o que para otra factura atención a la emergencia solo tenga dos ítems, solamente dos, y en otra, como es este caso en concreto, tiene pues hasta cuatro. ¿Ya? Pueden ser más, pueden ser menos. Pero esta es la asociación entre esta factura principal, estos detalles de esta categoría. Le estoy pidiendo que me sume todos estos valores por cada uno de estos ítems. Entonces, por cada uno, el 50, el 500, el 0 y el 0, me lo va a sumar de esta manera y me va a dar su total. El apodo que le puse a este CP. Luego viene otra suma, pero esta suma básicamente es del precio P. En este caso es el precio que paga el paciente, ya lo vamos a ver en factura de detalles. Y es que tenemos un precio normal, que en realidad es el ID del producto, que eso pues se trabajó así para el principio del proyecto, cuando se pensaba que solamente iban a ser dos categorías muy sencillas, y se hizo de forma em, genérica. Pues se trabajó con esta columna, en lugar de cambiarle el título, pues se dejó siempre con el nombre de precio, pero realmente su utilidad es el ID del producto que está metido en el detalle. Ahora, si bien este 5 no es un precio, sino que es el ID 5, ¿verdad? De la categoría 1, que si no estoy mal es de medicamentos. Este precio lo estamos, precio personalizado, precio, sí, personalizado, le dejo 40 acá. Por eso hay una columna llamada precio P. Ese precio P, el precio personalizado, solamente aplica para la categoría 1, que son medicamentos. Y veamos si es capaz acá de mostrar. Bueno, no. Eh, from medicinas, from factura de detalles. Ok. Luego, pero me parece que factura de detalles siempre está. Sí. Where group by dice F description. Bueno,
El punto es que aquí lo estamos simplemente, perdón, del detalle, por eso se le hace referencia a la factura de detalle, y no hacemos una subconsulta como si se hace en el siguiente. Se está tomando, se sabe pues que el sistema, eh, sea lo que vaya a grabar, lo que sea para la categoría 1, para la categoría 5, automáticamente ese valor lo está almacenando en esa columna por los procesos internos que tienen al momento de añadir productos a la factura. Entonces, automáticamente esos procedimientos se encargan de colocar la información en su sitio, que en este caso es en la columna precio P, únicamente para la categoría 1 y la categoría 5. Ok, entonces, que es atención al cliente. Entonces viene, lo coloca, lo multiplica por la cantidad y le resta lo que paga el paciente. De esa forma, lo que estamos obteniendo acá es el total de lo que va a pagar la aseguradora. Pero yo únicamente le puse T1. Sin embargo, esto es lo que está pagando la aseguradora en lo que es atención al cliente. Bueno, de esta forma, posteriormente, después de solicitar el ID de la fila, que además me sume todo lo que pagan los pacientes, que me sume cada uno de los pagos de la aseguradora por cada fila. Me refiero a que me sume 250 más 220 más 100 más 400. Pero para llegar a este 250, recordemos que tenemos un precio original de 300 y el paciente cubre 50. Entonces, por ende, yo no quiero que él me tome 300, sino que tome los 300, le reste los 50 y que esa diferencia es la que realmente, ese resultado es el que se va a ir sumando en toda esta columna. Entonces, por eso aquí vemos que primero multiplica el precio personalizado por la cantidad y después de obtener la multiplicación le resta el precio que paga el paciente o lo que cubre el paciente, perdón. Esto es total 1, lo que cubre la aseguradora en la primera categoría. Repetimos el proceso para la categoría número 2, con la única diferencia que la categoría número 2, más que trabajar directamente con el precio P de la tabla detalles, facturas detalles, esta recupera el precio, pero haciendo una consulta a la tabla de la categoría que corresponde, que en este caso para la categoría 2 es la tabla medicinas. Por ende, no lo recupera o no lo extrae directamente desde la factura detalles, ya que si observamos un poco acá a nivel de base de datos, pues estamos viendo que los de categoría 1 sí tienen en precio P un valor, pero los de categoría 0, por ejemplo, no tienen ningún valor. Porque, por ejemplo, en este caso, los de categoría 0 son los de medicina y medicina tiene su propia tabla donde pues hablamos de los productos considerados como medicina. Tal vez no es la lógica más idónea de plantearlo porque pues hay varias tablas involucradas, una para cada categoría. Cuando se pudo crear una sola tabla, tipo de categoría, asignarle una descripción a cada tipo y otra tabla donde pues se especificara tanto los productos, asociarlo a ese tipo de categoría. Pero bueno, eso quedará como una mejora a futuro. Eh, Ahora, aquí por ejemplo, entonces estamos recuperando el precio. Ahora sí, estos son los precios verdaderos, no como en el caso anterior que eran los ID. De ahí salía el 5, de ahí salía el 8. Y no es que un producto costará 8 unidades, sino que en realidad el producto con el ID 8 tiene un precio de 120. ¿Ya? Entonces, en realidad estaría recuperando el 120. De ahí que la consulta, para poder sumar y para poder obtener este precio P, pues tenga que hacer previamente una subconsulta, que es esta de acá.
Esta consulta dice, pues aprovechando que ya sabemos la cantidad en el detalle, pues lo multiplicamos de paso y obtenemos pues el valor que le corresponde a esa multiplicación, mi cantidad por el precio que cuesta el producto. Y veamos acá, bueno, aquí está la asociación y todo listo. Esto es que proviene de medicina. Le pone un apodo a la tabla medicina que se me, luego le dice where el ID corresponda al ID de la fila que va corriendo con el ID del precio, que justamente es el ID pues, del producto, ¿verdad? Este es el ID del producto y este es el ID de la tabla medicina. Bueno, probablemente si el producto valía 300 y yo llevo 3, pues me va a dar 900. Aún así tengo que restarle lo que paga el paciente. Y pues ahí tenemos la resta siempre al final. Aquí tenemos esa dicha resta. De esa manera pues tenemos lo que realmente es la cantidad del producto, que en este caso son 300, perdón, la cantidad que son 3 por el precio del producto que son 300, son 900, menos lo que cubre el paciente, pongámosle que cubre 100, son 800 y esos 800 equivaldrían a lo que paga la aseguradora. Y bueno, al final le ponemos otro apodo a todo esta parte de la resta y en lugar de ponerle pues lo que paga la aseguradora de la categoría 2 yo le puse total 2 o T2. From factura detalles, correcto, donde el estatus sea igual a 0 porque esto es para medicinas. Todos los productos que sean de la categoría medicinas para esta consulta. Aquí en el estatus, todos para los que sean de atención al cliente, los del estatus 1. Luego seguimos con el mismo procedimiento, pero bueno, ok, lo que estamos obteniendo aquí estamos prácticamente obteniendo dos valores puntuales por cada una de estas consultas. Para la categoría 1 estamos recuperando el ID de la factura y estamos recuperando lo que paga la aseguradora. Ya, lo que paga la aseguradora, correcto. Entonces, esos dos parámetros para cada una de las categorías. Llegamos a la categoría 4 y lo que estamos recuperando es el ID de la factura y estamos recuperando lo que paga la aseguradora de la categoría 4. Y así hasta llegar a la categoría 5. El propósito o la consulta es prácticamente lo mismo, solo recordando que lo único que hay de especial entre la categoría 1 y la categoría 2 es que estas no necesitan hacer una subconsulta, sino que pues su forma de efectuar la pregunta pues es diferente, ¿verdad? Bueno, eh, y ahora pues creo una expresión o una tabla llamada subtotales, del cual esta es la ventaja de hacerlo de esta manera, lo que hicimos anteriormente, que pareciera mucho, pero la ventaja de utilizar el with es que ahora si creo otra tabla, esta tabla, por el orden en que vamos de orden vertical de arriba hacia abajo, pues esta tabla puede utilizar como acceder a cada uno de los elementos que va a responder cada una de estas consultas. Así que por ende, pues yo la estoy agregando mediante un left join la categoría 1, la categoría 2, hasta llegar a la categoría 5. Les pongo un apodo fácil de recordar, cat1, cat2, porque después hay que utilizar ese vínculo que estamos unificando. FA, que en este caso, pues nuestra consulta se va a concentrar en el ID de la factura y a las facturas les puse FA como apodo. Entonces, fa.id es la factura, no factura de detalle, sino la factura.id. El ID de esa factura. La factura puede ser el 15, el 20, el 30. El número que tenga guardado en base de datos. Y luego tenemos
el apodo que acabamos de establecer anteriormente, .id. Hay que recordar que si apunto a la tabla categoría, estoy haciendo, señalando a esta tabla de aquí arriba, y cuando digo, por ejemplo, cat, que es su apodo, .id, estoy haciendo referencia a este ID que está acá. Y este ID, pues a su vez es el ID de la factura, ahí es donde tenemos el match. Se repite el mismo proceso para todas las facturas, para todas las categorías, perdón. Y luego establecemos el where data, el where date, mientras básicamente lo que le estoy pidiendo es que recupere toda la información que esté en el rango de fechas que le estoy pasando eh, como argumentos. Que se encuentren entre esos dos valores ini, que es la fecha ini, y fin, que es la fecha final de ese rango de fecha. Estos subtotales con el estatus igual a 0 y con el FA dice con y que los ordenes por los ID de cada factura. Bueno, a ver. Cuando, cuando dice el estatus igual a 0, esto en la tabla se refiere a aquellas facturas que están. Hay que tener en cuenta que en facturas detalle el estatus se está utilizando para identificar los distintos tipos de categoría, mientras que en la tabla factura el estatus se utiliza no para distintas facturas, no, sino el estatus solo es para proporcionar cuáles son las facturas que están abiertas, cuáles son las facturas que están cerradas. Por ende, al decir estatus 0 se hace referencia a todas las facturas que ya se culminaron. Por ende, acá este resumen nunca nos va a mostrar una factura que está abierta. La persona puede estar facturando su última factura. Vamos a ver cuál sería implícitamente cuál sería la última factura. Y la factura que está todavía corriendo, que no se ha guardado, es la factura 52. Con esta factura 52 es que pues no aparecería aquí en el resumen por ningún lado, porque la factura 52 está en un estatus abierto. Para eso sirve. Entonces, entre la tabla facturas y facturas detalles, ambas contienen la columna estatus. En facturas funciona para la factura abierta y factura cerrada, y el estatus en facturas detalles se utiliza para identificar cuál es la categoría a la que pertenece el producto que está dentro del detalle. Ok, entonces lo que me dice acá es que utilice que filtre por el rango de fecha y que además filtre por aquellas facturas que están cerradas. La ventaja de este subtotal es que lo que yo estoy tratando de obtener de cada una de estas categorías es lo que va a cubrir la aseguradora. Por eso, a pesar de que hago el left, lo que yo quiero obtener, el único campo del que estoy tomando información, una vez que ya logro unir a todas estas tablas mediante esta consulta, es únicamente los totales. Que recuerden que T no es total, sino que es el total de lo que por, por cualquier categoría, o sea, la categoría 1, el total de la categoría 1, pero de lo que cubre la aseguradora. Entonces, volviendo al ejemplo, me estoy refiriendo a la suma de esta columna, 250, 222, 220, perdón, 100 y 400. Entonces, la suma de esta columna es a lo que yo le llamé T1.
para la categoría 1, para la categoría 2, T2 y así. Estoy sumando esto y lo estoy metiendo dentro de un resultado, dentro de un apodo que se llama total. Subtotales, punto total, equivale a todas estas columnas llamadas cubre aseguradora. Entonces, para este ejercicio, el 2070 sale de tomar una calculadora y sumar 250, que va a dar 970, 500, que va a dar 70. eh, ¿Qué más? Aquí tenemos toda esta columna que va a dar 1030 y así sucesivamente hasta que nos dé los 2070. Aquí voy a actualizar. Ujú. Aquí debo estar referenciando mal el, este valor, pero en el cálculo sí se está efectuando de manera correcta. Eso lo voy a checar. Bueno, seguimos. Y en realidad lo que estoy haciendo es tener esto probablemente, y era lo que venía corrigiendo de la estructura anterior, esto, pues este valor en sí de esta sumatoria lo utilizo varias veces dentro de los cálculos y estaba buscando la forma de no tener que escribir todo esto 2, 3, 4, 5 veces porque entonces la consulta final se vuelve más complicada de leer y la idea era eso, o sea, poder darle un soporte de forma más rápida. Por ende, pues sí, hay más estructura dentro de la consulta completa, pero sí se entiende un poco el proceso de lo que se está haciendo. Ok, entonces tenemos el subtotales que equivale pues a todo lo que paga la aseguradora para cada una de las filas que se van generando. Luego tenemos totales CP. Total cubre el paciente. Esa es otra información importante. Todo lo que cubre el paciente, porque justamente todo lo que cubre el paciente, recordemos que según lo que nos solicitaron, todo lo que cubre el paciente equivale al no elegible. Entonces, eso lo vamos a ver más abajo a la hora de ponerle los apodos a cada uno de los elementos que estamos devolviendo. Entonces con esto pues ya aquí podríamos acceder siempre a todo lo que cubre la aseguradora, aquí todo lo que cubren los pacientes, eh, y por último pues tenemos esto que se llama descuento y estamos viendo que aquí descuento estamos utilizando la opción total que justamente es este primero y le estamos aplicando pues un descuento. Eh, Tenemos el que en este descuento igual lo estamos filtrando por las fechas, lo estamos multiplicando, las facturas, ta, ta, ta. Eh, Subtotales, está bien. Ok. Solo estoy tratando de identificar si es necesario pasarle el rango de fecha con subtotales. Bueno, sí, sí es necesario porque si no estoy mal, estamos hablando de un subtotal que ya está filtrado por... mm, bueno, sí, 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 perdón, ahí me quedé un poquito perdido, ya sé. Cierto que como lo estamos haciendo por cada uno de los... estamos haciendo varias filas, entonces obviamente pues esto del between y las fechas es para que nos vaya dando la información por cada una de las filas.
De hecho, pues le estamos asignando un ID y eso es lo que estamos haciendo ahí. Ujú. Ujú. Más que todo, ya entendí. Pasamos siempre el between porque si lo omitimos, pues nos va a crear una tabla más grande en descuento, ya que, pongámoslo así, tenemos todo un ejercicio de un mes completo, pero solo queremos filtrar 5 días. Si yo omito el between, pues esto sí me va a recuperar todo y me le va a poner un ID a cada una de las facturas, está bien, pero me va a recuperar los 30 días de la semana, por decir algo, o incluso me podría recuperar todo lo grabado, que ya van varios meses. Entonces, pues no tendría sentido omitir esta parte porque posteriormente voy a estar haciendo una consulta que apunta a este objeto y que va a ir buscando por su propio ID, pero pues esta tabla va a ser más grande. Entonces voy a ir innecesariamente buscando y comparando con filas que en realidad no las vamos a utilizar. Mientras que a todos al tener el mismo between, pues por lo menos vamos a garantizar que en realidad cada ID de cada subconsulta debería tener pues un par o un asociado, por así decirlo. Luego tenemos el tema del total uno y el total uno, aquí es donde traté de resumir lo más posible porque pues ya utilizo la expresión subtotales, que era la primera que teníamos, que equivale a lo que pagan la aseguradora. Y aquí tenemos lo que viene siendo el descuento uno, y al final pues nos queda la expresión todo lo que paga la aseguradora menos el descuento menos otros descuentos. Y ese resultado es al que le llamamos nuevo subtotal, que en realidad es este valor de acá, que es el del 1729,50. Ese es este valor llamado total uno. Y luego total uno pues viene todo esto de acá y era lo que yo estaba tratando de ahorrarme. Porque decía yo, bueno, ¿y ahora cómo hago para todos estos de acá que dice cubre aseguradora uno? Todos estos los podríamos omitir. Estos en realidad están de más. Yo los dejé porque, pues si hago la consulta directamente o trato de entrar a esta consulta, lo único que tendría que pasarle las fechas es lo único que no me gusta, pero para ver pues el JSON que nos está respondiendo. Yo creo que lo tengo acá, vamos a ver si lo tengo honestamente en en el ya se me olvidó en el Postman. Bueno, aquí tengo un ejemplo, voy a darle send y podemos ver en formato JSON lo que nos está recuperando. Entonces aquí dice cubre aseguradora 1, 0. En la categoría 3 fueron 1300, en la categoría 450. Esto es solamente el detalle de lo que cubre las aseguradoras. Si sumáramos 1300 más 150, pues da 1450 efectivamente. Y bueno, omitiendo o dejando a un lado esta parte, pues que está un poquito como de más. Solo es para cuestión de examinar y ver cálculos si pegan o no, si hay algo que no suma bien. Pues por eso lo anexé, pero prácticamente es como un respaldo, solo para verificar, no es que lo estemos utilizando. Lo que sí estamos utilizando es esta expresión, bueno, esto lo agregamos de la consulta anterior, en realidad lo que se estructuró fue este ID de la factura, esto que ya dijimos que está únicamente para estadísticas, para verificar, más que todo para verificación. Y esto que tenemos acá, pues el tema de, omitamos por un momento la expresión formato, sino concentrémonos en lo que estamos mandando a utilizar, que es el subtotal, que es todo lo que paga la aseguradora. La tasa de descuento, que es algo que se guarda en la tabla de facturas, entonces no hay mucha que tendríamos que haber hecho previamente una tabla para obtener ese valor porque pues esto lo podemos obtener
con solo hacer referencia a la tabla principal, que es facturas. Luego tenemos este que se llama Desk, que es el apodo que le puse para el tema del descuento 1. Luego tenemos otros descuentos, luego tenemos el total 1, pues eso es simplemente para pintarlo, para ubicarlo dentro de la tabla, porque en realidad antes hubiese tenido que haber hecho una multiplicación y todo eso, pero como ahora existe la tabla descuentos, eh, perdón, el apodo desc viene de descuento 1, entonces ya me trae ese resultado porque previamente pues nosotros ya trabajamos esa información y solo la estamos recuperando. Eh, y asociándola pues con el ID de la factura que corresponde. De igual forma se vuelve para el total. Lo interesante es ya casi llegando al final, cuando entramos al total, luego entramos al TO01, que en este caso es básicamente es el total ya quitándole los descuentos 1, los descuentos 2. eh, a ese ahora hay que quitarle otra cosa, esto fue lo que pidieron de último, que a este total que ya le habíamos restado descuentos, a este 1729 que ya había sufrido el descuento del 30 y sufrido el descuento del 310, ahora sufra el descuento de 1370. Aquí es donde se evidencia que ese total que ya tiene aplicado los descuentos anteriores, todavía le seguimos restando, incluyendo la opción del deducible. Ese deducible se lo restamos, que por cierto ese deducible se llena manual, ¿verdad? Ese deducible, entonces yo dije 1370, me equivoqué, el deducible es de 160, entonces a este 1729 le tendríamos que restar primero 160 y luego eso con el siguiente objetivo. Esto es para obtener lo que viene siendo el copago. Entonces tenemos nuestro total ya con todos los descuentos menos el deducible por el porcentaje del copago, que eso se almacenó en la tabla de factura. Y acá pues ya tenemos el equivalente al copago de manera correcta en base a lo que nos pidieron en el Excel. Después de acá tenemos que solo hay que proyectar el deducible. El deducible igual se está guardando en una columna en factura, así que no hay muchas cosas que hacer. Al final de cuenta, esta última consulta también tiene lo que es el between, lo que es estar en medio de las fechas. Entonces hay muchas cosas que aquí, pues que me diga, hay muchas cosas que únicamente basta con mandarla a llamar porque sí o sí van a respetar las fechas como tal y cada fecha lo bueno es que asocia un ID de factura único. Eh, y entonces todo hace match gracias a eso, a que cada fecha tiene su propio ID y por ende pues cada ID tiene una factura y un detalle de factura asociado. Así que pues el deducible solo se manda a llamar porque es algo que se guarda en la tabla. El no elegible, esto pues gracias a Dios proviene de lo que viene siendo el subtotal eh, cubre paciente, ese es el no elegible. Y ese total pues ya previamente ya lo teníamos por acá mandado a solicitar, que a su vez viene en las primeras consultas de cada una de las categorías como un campo llamado cubre paciente. El no elegible y luego por último el total, ya el total final, que dice que es nuestro valor, em, nuestro valor que se le han restado todos los, bueno, básicamente es la expresión del copago. Ahí me hizo falta como todo lo que se repita se puede como crear como, todo lo que sea repetitivo. Voy a tratar de ver si hasta acá, esto. Todo lo que es repetitivo se podría crear.
un objeto o una tabla en la cual acá se haga la operación matemática y luego solo mandemos a llamar a esa tabla mediante un left, lo vinculemos y mandemos a llamar ese resultado que hayamos puesto mediante su apodo. Entonces esto es repetitivo, yo pude haberme creado uno más que se llamase copago y haber creado toda esta matemática para haber simplemente referenciarlo en este punto y no tener que repetirlo y que fuese más legible, cada vez más legible cada una de las cosas que estamos haciendo. Cosas que se recuperaron de la consulta anterior, pues esto que dice concat para generar el botón y a la vez asociarlo con una función de JavaScript que se llama go to the new URL with ID. Recuperamos de la consulta anterior. ¿Qué recuperamos de la consulta anterior? Esto de acá. Todo esto es reutilizado de la consulta anterior. El row number y pues también el tema de los options, que es básicamente pues pintar un botón dentro de lo que es lo que se proyecta dentro de la celda. Y pues en esencia esa fue toda la modificación necesaria para poder añadir un, una columna más por acá. Voy a hacer un pequeño ejemplo donde, por ejemplo, si yo quisiera después de botones agregar un valor, yo simplemente voy a colocar una coma porque pues option ya es la parte final del select. Se le voy a poner coma y le voy a poner ejemplo. Le voy a poner un valor, por ejemplo 2 por 4. Eso va a dar 8 y le vamos a poner as ejemplo o nueva columna new column. Ahora vamos a poner column new. Listo. Entonces coloqué la coma, hice una operación directa y le puse as column new. Entonces lo único que voy a hacer es salvar este cambio de acá, recordar cómo se llama la columna, tendría que modificar en el script y tendría que decirle, bueno, después de option estamos esperando otro con este nombre, vas a tratar de anexarme uno, vamos a replicar este último para que se entienda cómo sería y le damos bien el nombre al que va a hacer referencia, que es column new. Pero a su vez, así de esta misma manera, como hemos agregado un elemento más acá en la respuesta, pues necesitamos agregar un elemento por acá. Este sí le podemos poner el nombre que se nos ocurra. Entonces vamos a poner columna ejemplo, col ejemplo. Le vamos a dar salvar y vamos a actualizar por acá. Ahora, para probarlo, pues filtramos por un rango de fechas, los últimos 30 días. Y podemos ver que nos aparece esta flechita de más, lo cual quiere decir que acá se mira ya por cuestión de espacio. Vamos a ver si el print nos ayuda. Vamos a darle últimos 30 días y ahí nos aparece la última columna, que es la columna de ejemplo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nos fuimos al real después del option o puede ser por acá. Pues el orden no es tan importante, ya lo explico por qué. Esto igual lo pude haber colocado aquí después del total, igual hubiese funcionado. Solo recordar que aquí la coma pues está al revés. Aquí sería, ya tengo una coma después del total y tendría que poner la coma después del el nombre de la columna. Ok. O del y listo. Aquí ese nombre de columna es el mismo que añadimos acá un objeto nuevo, un elemento nuevo, perdón, a pintar dentro de lo que vendría siendo la tabla. Y por último, pues aquí añadir también un título, esos tres archivos o esos tres espacios para poder agregar ese valor.
Vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Oye, bastante tiempo.